Muy buenas tardes, muchachos. Pues tuvimos por ahí la clase este martes 12. Sin embargo, tuvimos por ahí problemas porque no se grabó la clase. Eh, Sin embargo, voy a repetir la clase, la voy a grabar y la vamos a subir a YouTube para que ustedes puedan ver lo que vimos en esta clase. Por cierto, tuvimos un tema muy interesante. Hablamos sobre las finanzas, hablamos sobre producción. Entonces vamos a empezar con estos temas tan interesantes. Sí, primeramente vamos a platicar un poquito del departamento de finanzas. Siempre les digo a mis alumnos que cuando hay una palabra difícil de entender o una palabra pues que tenemos un poquito de dificultad para entenderla, hay que descomponerla. Por ahí, no sé si ahorita lleven, pero yo recuerdo haber llevado clases de etimologías, etimologías latinas y etimologías griegas, porque las palabras en nuestro idioma se componen de la raíz latina y de la terminación de la palabra en griego. Pues, siguiendo en este tema, las finanzas. Las finanzas vienen de un de la raíz finis o fin. ¿Qué quiere decir? Que consiste en el objetivo último de las organizaciones. O sea, hace obtener un resultado. ¿Sí? Naturalmente estamos hablando de dinero. ¿Sí? También podemos definir finanzas como el arte o la técnica que posee una empresa para manejar el dinero. Hay que recordar que hay varios tipos de dinero. El que conocemos muy comúnmente son en los billetes, que es en papel, eh, también en metal, que son en las monedas, también el plástico, que son todas aquellas tarjetas que nosotros utilizamos precisamente para al momento que nos pagan o al momento que tenemos una cuenta en el banco, nos dan por ahí una tarjeta. ¿Sí? Entonces nosotros podemos disponer de efectivo o pagar los establecimientos o inclusive en el Internet con ese plástico, aunque hay algunos otros tipos de dinero. Estos son los más importantes. Y les decía que las finanzas es el arte y la técnica que posee una persona para manejar el dinero, lo cual va desde la captación, que es cuando nosotros lo agarramos, hasta la aplicación óptima del mismo. Y siempre buscando en todo momento la maximización del mismo, del dinero. Pero, ¿a qué se refiere el presupuesto de la organización y de su control? Presupuestos, miren, yo les voy a platicar cuando trabajé en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno de San Nicolás, como, como director de administración. A mí me tocaba hacer un presupuesto y el presupuesto que ahorita vamos a ver. Hay presupuestos a mediano y a largo plazo. Al mediano plazo yo tenía una hoja gigante en la cual iba poniendo mes por mes el presupuesto de cada uno de los rubros. Tenía rubros, por ejemplo, de los sueldos de los empleados, tenía rubros, por ejemplo, para, nosotros lo manejábamos como impresión. Teníamos rubros, taller de automóviles, gasolina de los automóviles, papelería, material de limpieza, reparación de algunos plotters, ¿sí? Que son aquellas máquinas grandotas que imprimen planos para obras públicas y desarrollo urbano. También para Caja Chica,
también para, en fin, todo lo que se necesita en la Secretaría. Nosotros teníamos un rubro. Lógicamente nosotros teníamos que calcular cuál iba a ser el monto de cada uno de esas cuentas, porque nosotros teníamos un presupuesto fijo. En ese entonces, hace algunos años, eran 16 millones y medio de pesos. Entonces yo tenía que dividirlo más o menos entre 12, que eran los meses, y con el dinero de cada mes yo lo tenía que poner en cada uno de los rubros. Eh, por ejemplo, en combustibles, yo sabía que podía haber un gasolinazo, que podía aumentar, entonces tenía que dejar un poquito más o ir guardando un poquito de este rubro, o en meses posteriores tenía que, para cumplir lo que yo había dicho, tenía que transferir dinero de, no sé si me había sobrado de taller de automóviles, porque no se me descompuso ninguno. Entonces de ahí pasaba dinero a gasolina para poder completarse bien gasolinazo, etcétera, etcétera. Pero eh, los presupuestos son muy útiles porque tenemos un control de entradas, ¿sí? Cuando, perdón, de salidas. Eh, en sí, ¿cuánto nos va a costar hacer las cosas? Eh, ya cuando nosotros tenemos nuestras ventas y le quitamos los costos fijos de producción y le quitamos lo del presupuesto, ya podemos saber cuánto ganamos. Pero eso lo van a ver ustedes en su clase de contabilidad 2. Ahorita lo deben estar viendo. Materia que me tocó impartir con mucho gusto el tetamestre pasado. Pero todas las organizaciones, todas las empresas llevan por ahí su presupuesto. Pero ha de decir, oiga, maestro, usted habla mucho del presupuesto, pero ¿qué es un presupuesto? Bueno, el presupuesto podríamos definirlo como un plan cuantificado de acción, el cual tiene la finalidad de prevenir ingresos, gastos e inversiones durante un determinado periodo de tiempo. Por lo general, es un año. ¿Sí? Yo juntaba los 12 meses y ya tenía el año. Los presupuestos permiten a las personas físicas y morales eh, establecer prioridades, también valorar sus metas y sus objetivos para de esta manera poder alcanzar un eficiente control sobre los gastos. Pero vamos a ver también cuáles son las clasificaciones de, de, de los presupuestos. Podríamos ver cuáles son según su flexibilidad. ¿Sí? Algunos son rígidos porque son estáticos, fijos o asignados, como en este caso yo tenía uno rígido porque así me asignaban el dinero, pero también existen los flexibles y los variables. También por su duración, como les platiqué hace rato, que pueden ser a corto y también a largo plazo. También por su campo de aplicación, puede ser un presupuesto de operaciones o simplemente un presupuesto financiero. También por el sector en el cual se emplean, en el sector público o en el sector privado. En este caso que yo les platiqué, pues era el presupuesto del sector público, porque se trataba de gobierno. Sí, en privado son las empresas. Y también los presupuestos maestros. Ahora vamos a hablar sobre inversiones y recursos. Podemos entender como inversión a ese sacrificio de dinero presente
que también le podemos llamar ahorro, el cual tiene una finalidad y esperanza de obtener en el futuro un rendimiento mayor. Eso se le llama interés o utilidades. Y al hablar de inversiones y recursos, lo primero que se nos viene a la mente, pues naturalmente es el dinero. ¿Y dónde lo podemos invertir para que gane y no se ponga en riesgo o el riesgo de perder sea el mínimo o el menor posible? También podemos pensar muchas veces en los bancos, ¿sí? Eh, por ejemplo, muchas veces que nos sobra dinerito, nosotros decimos, ¿sabes qué? Fíjate que voy a poner una inversión y la voy a poner a 6 meses. Durante esos meses tú no puedes tocar el dinero, sin embargo, te van a dar un rendimiento, te van a dar por ahí un interés que te van a pagar y le vas a ganar utilidades a ese dinero. Eh, También finanzas se encarga del control de créditos y cobranzas, ¿sí? Etimológicamente, nuevamente volvemos a etimología, es la palabra crédito. Fíjense que es muy interesante porque viene de la palabra creer. De esta manera, el crédito significa el compromiso de pago que adquiere una persona física o moral sobre la base de la opinión que se tiene entre ellos en cuanto a que cumplirán puntualmente con sus compromisos económicos. Es como, por ejemplo, nosotros, que llega alguno de nuestros hijos o algún hermano o algún amigo, oye, préstame 100 pesos. Lógicamente, tú le vas a dar, por llamarlo así, un crédito porque se deriva de la palabra creer, porque tú crees que él va a cumplir puntualmente con el compromiso de pagarte los 100 pesos. Tenemos personas que a veces nos, oye, préstame 100 pesos, es prácticamente regalarle 100 pesos porque nunca te lo van a pagar. Y así se manejan las empresas. Normalmente en las empresas o en los negocios, cuando eres un cliente nuevo, no te dan crédito a la primera, sino que te dicen, ¿sabes qué? Vamos a manejar las primeras 5 facturas en efectivo y luego ya te puedo dar un crédito. ¿Por qué? Porque ya te conozco. Sé que compras bien, sé que pagas bien y sé que tienes de una u otra manera, tienes ¿cómo decirle? Se me fue la palabra, perdónenme. Tienes el capital, ¿sí? Para poder pagar esa mercancía que te están fiando. También finanzas eh, se dedica a la cobranza, el cual se refiere a la acción o efecto de cobrar, sobre todo cuando se realiza una venta a crédito, como la que decíamos ahorita, o se otorga también un préstamo, ¿sí? Y normalmente se concede un plazo razonable para su pago. ¿Sabes qué? A 15 días, o ¿sabes qué? A 30 días, o inclusive como lo hace Soriana, 90 días te voy a pagar. También se dedican a los pagos fiscales y control de nóminas. Los pagos fiscales son los típicos impuestos que nosotros conocemos. Es el cumplimiento exacto y oportuno del pago de estos impuestos al gobierno, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones, los derechos, los productos y los aprovechamientos que están previstas en las leyes fiscales. Y la palabra nómina proviene nuevamente de las etimologías nomen inis, que significa nombre. En tanto, el diccionario nos puede decir que es la relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de percibir haberes o cobrar su nómina, cobrar su sueldo y justificar su firma por haberlo recibido. Eso se hacía normalmente, anteriormente. Ahora son muy pocas las empresas o las instituciones
que tú vas y te dan tu sobrecito, te dan tu cheque y firmas. Ahora normalmente se hace a través de lo que platicábamos hace ratito, que es el plástico, ¿sí? Abres una cuenta, te depositan en esta cuenta y finalmente tú puedes disponer de ahí de tu sueldo, ¿sí? De tu nómina. Eh, Te dice, ya eres un empleado de nómina, ¿qué quiere decir? Que ya te van a estar pagando un sueldo por un trabajo realizado en esa empresa. Ahora vamos a pasar a producción. Eh, Vamos primero con el concepto, ¿sí? Podríamos definirlo como el medio por el cual se crean productos y servicios. También podemos entenderlo como el hecho de poner a disposición bienes o servicios para la satisfacción de demandas. También la función de elaborar o fabricar, ¿sí? Que distingue a las acciones de distribuidor o financiar. Por tanto, la adición de valor por operaciones o procesos se refleja en la contabilidad por el registro de costos de los factores de los contribuyentes. También fíjense que yo podría decir la transformación de la materia prima en bienes o servicios, ¿sí? O en productos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llega la materia prima, vamos a poner el ejemplo, llega harina, llega azúcar, llega canela, llega piña, tenemos el gas, tenemos por allí un horno. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Vamos a transformar esa materia prima en un producto terminado que son empanadas. Entonces, ese también es es un concepto, un ejemplo de producción. O puedes hacer un pastel, ¿sí? Entonces vas a transformar materia prima, ¿sí? En un producto terminado. Eh, en producción, fíjense que producción es muy bonito porque dentro de la producción, del departamento de producción, tienes que tener una planeación, tienes que saber hacer pedidos, tienes que tener un buen control de inventarios, también un control de surtidos, ¿sí? Y para esto los recursos humanos constituyen un elemento muy importante para tener presente la proyección y utilización de los controles de producción. Tanto desde el punto de vista de formación como el de motivación, ¿sí? El saber y el querer. Y en la medida en que estos recursos humanos estén más identificados con la empresa y tengan posibilidades de tomar decisiones o tener iniciativas, se facilitará la concepción y funcionamiento del control, a lo cual pueden incorporarse los elementos de autocontrol. Es como si vamos a dedicarnos a hacer pasteles, pues hay que planear qué pasteles vamos a hacer, hay que planear el tiempo para hacerlos, hay que planear cuánta gente se necesita, hay que planear cuánto dinero vamos a necesitar para la inversión. También hay que saber hacer pedidos, cuánta harina, cuánto betún, eh, cuánto Rexal, etcétera, etcétera, cuántos huevos, cuánta leche, para poder hacer nuestro pastel. También tener un buen control de inventarios, porque muchas veces nos van a sobrar ingredientes y hay que saber cuánto tenemos para la próxima vez que vamos a resurtir el, 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 el inventario. ¿Sí? Si tenemos planeados hacer 5 pasteles con 5 kilos y nos sobró uno, bueno, pues ya nada más compramos 4. Y otro punto muy importante son los surtidos, ¿sí? Saber entregar en tiempo y forma tus productos, en tiempo y forma tus pasteles, a la hora que tienes que tenerlos listos, porque el cliente va a pasar a recogerlos, o un tiempo
en que podamos esperar a que vengan los clientes en nuestra pastelería a comprarlos. Si los sacamos a las 11 de la noche, no va a llegar nadie, ¿sí? Hay que tener ese control, hacerlos temprano para que durante todo el día se puedan vender. O sacarlo a las 2 de la tarde del horno para poderlo embetunar, poderle adornar, etcétera, etcétera, porque a las 3:30 van a pasar por él y tiene que estar listo. Ok. Vamos a hablar también sobre el control de calidad. Hablar de calidad es algo muy padre, muy bonito. Fíjense que esto de la calidad comienza en Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, como nosotros todos sabemos, los últimos que se quedaron en la guerra, porque en Europa terminó en el 44, fueron Estados Unidos y Japón, porque Japón por ahí bombardeó Pearl Harbor, que era una isla en Hawái. De hecho, hay películas y creo que todo el mundo las hemos visto. Entonces, Estados Unidos se pelea con Japón y termina el 6 de junio del 45 con, por llamarlo así, con las bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y de Nagasaki. Cuando un país pierde la guerra, en este caso Japón, hay una ley, una regla entre los países que el que pierde tiene que pagar un cierto impuesto que se llama impuesto de guerra al país que gana la guerra. Es por eso, muchachos, que muchas veces nosotros no comprendemos por qué, por ejemplo, a los Estados Unidos les encanta pelearse. ¿Por qué se pelea con Irán? ¿Por qué se pelea con Irak? ¿Por qué? Porque hay mucho petróleo, porque le van a estar pagando y es dinero líquido que entra a nuestras arcas. Por eso Estados Unidos es un país guerrero, es un país de guerra, ¿sí? Y Japón estuvo pagando desde 1945 hasta 1995 y la manera en que ellos siguieron en el primer mundo y siguieron adelante fue por medio de la calidad. Hubo un señor de apellido Deming que se lo llevó al presidente de los Estados Unidos y a la gente de Estados Unidos y no quisieron implementarlo. Entonces él se fue a Japón, conoció a un señor que se llamaba Ito, y entre Ito y Deming sacaron lo que es el concepto de la calidad y lo implementaron en Japón. ¿Qué quería decir? Que sí, antes teníamos, no teníamos el sistema de calidad y de cada 100 productos uno salía defectuoso. Hoy por hoy en Japón el control de calidad no es 1 en 1000, es 1 en 1 millón. Es por eso que han avasallado en muchos de sus productos en la tecnología, por ejemplo, los automóviles. Eh, eh, Fíjense que a mí me ha tocado viajar mucho por Estados Unidos y platico mucho con los americanos y ellos dicen que, por ejemplo, un carro Honda, si van a comprar un carro Honda, que es un carro japonés, eh, van con un mecánico y el mecánico les dice, si tiene menos de 150,000 millas o 250,000 kilómetros, compra el carro, porque el carro está bueno, ¿sí? El carro no te va a fallar. Es por eso que, por ejemplo, la Kia, que ellos son coreanos, pero todo, toda esa parte, ¿sí? De los orientales, agarraron lo de la calidad, ¿sí? Eh, Te da 7 años de garantía en tu automóvil o 10 años de garantía y difícilmente falla, no se descomponen. ¿Por qué? Porque tienen la calidad. Entonces es muy importante la calidad en las empresas y el control de calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, la calidad es parte del tronco conceptual de la administración, ¿sí? En el sentido más amplio,
estamos hablando de una filosofía, un sistema, un proceso administrativo con características propias que vale la pena analizar, ¿sí? Como lo estamos haciendo. Porque la calidad es la ausencia de deficiencias o es algo excepcional, con tintes de excelencia en su tipo, en productos y servicios. Entonces es muy importante tener un buen control de calidad, que ya se llevan ahora con los ISOs, con el ISO 9001, el ISO 9002, el ISO 9000, el 14000, etcétera, etcétera, que nos ayudan en México a las empresas a tener mejores controles de calidad. Todo, pero recordando, como les decía hace rato, todo eso viene de Japón. Esto es en sí un resumen, nada más de lo que vimos en clase. En clase estuvimos por ahí como una hora 20 hablando de esto. Pero sí quise hacerles un pequeño resumen para que las personas que nos asistieron a clase puedan saber de qué platicamos, de qué va a tratar la actividad esta semana. Espero sus trabajos, los felicito porque han enviado muy buenos trabajos. En sus exámenes les fue muy bien. Por ahí creo que de mis dos grupos, de los cuales tengo alrededor de 90, 100 alumnos, nada más me reprobaron 2 o 3. Les pido por favor que participen en los foros, que es en lo que andamos más bajitos, ¿sí? Participar en los foros, ¿por qué? Porque cuenta como una actividad, ¿sí? Va muy bien en los exámenes quincenales también, pero sí hay que participar más en los foros. Y siempre les recuerdo en el foro, muchachos, expresen sus ideas, sean originales, no pongan, estoy de acuerdo contigo, excelente opinión, me parece excelente, no, den su opinión, en mi opinión, dijiste esto, por esto, por esto y por esto, pero yo creo esto, ¿sí? O yo creo esto. Así es como deben ustedes replicar dentro de sus foros. Pues por el día de hoy es todo. Les agradezco mucho que se hayan metido en YouTube. Una disculpa por no haber puesto la clase el mismo día de que fue, pero tuve que regrabarla. Entonces, muchas gracias, mucho éxito. Vamos a seguir trabajando igual, vamos muy bien. Y felicidades y nos vemos el próximo lunes, sin falta, a las 7 de la noche.